Estamos ya de regreso, son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos aquí en CNN Chile Radio revisando todas las noticias ya aquí miércoles, mitad de semana, en esta además primera semana del mes de septiembre. Vamos de inmediato entonces a conversar, iniciar las entrevistas y conversaciones en torno a esta campaña presidencial. Ya la tenemos ahí en pantalla. Saludamos a Camila Miranda, coordinadora de contenidos del comando de Janet Jara. Muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Macarena, muy bien, muchos días. Buenos días. Bueno, vamos conociendo también, ¿cierto?, los ejes programáticos en detalle. Hemos conocido recientemente también los ejes de salud sobre estos remedios a domicilio para pacientes crónicos, rebajas en medicamentos. ¿Cuál es el foco entonces que vamos a poner? Vamos a partir con esto en materia de salud para luego abrir la conversación al resto de los ejes. Bueno, una de las conocidas urgencias ciudadanas tiene que ver con el acceso a la salud, y no solo el acceso, sino también el buen trato y la eficiencia del Estado en estas materias. Por eso Janet Jara desde Coyhaique, ayer recorriendo Chile, anuncia Remedios Ya, y hoy día estamos prontos a profundizar en Remedios a tu bolsillo. Ambas medidas buscan, por un lado, acercar la salud a las personas. Remedios Ya significa la entrega a domicilio de medicamentos para personas mayores de 65 años y también para personas con enfermedades crónicas, que lo que en concreto permite es reducir los tiempos para que llegue la salud a las personas. También hoy día hay mucho vencimiento de medicamentos por los tipos de distribución con los que contamos, entonces además una medida que permite ahorrar recursos al Estado y racionalizarlo. Entonces estamos hablando de ofrecer certezas, porque la seguridad también tiene que ver con cómo se llega a fin de mes. Y por otro lado, los de Remedios para tu bolsillo busca abordar una problemática que lleva harto tiempo en la conversación, que tiene que ver con los elevados precios de los medicamentos en Chile, y por eso proponemos un sistema de regulación de los precios específicamente que permita disminuir a través de compras más masivas por Senabas, y en concreto que es disminuir desde un 10% en el gasto que las familias hacen semana a semana, mes a mes con la compra de medicamentos. Entonces son dos medidas que buscan tener una certeza en materia de acceso a la salud y también hablar del costo de la vida. De hecho, a propósito de la conversación sobre las pensiones y estado préstamo de gas, ha aparecido que uno de los principales gastos que hacen las personas, sobre todo personas jubiladas, tiene que ver con gasto en medicamentos. Entonces, creemos que la pensión en concreto tiene que alcanzar para vivir bien y no necesariamente para sustentar este tipo de gastos que deberían estar asegurados como un derecho a la salud. Y por eso estas dos medidas de medicamentos a domicilio y de regular los precios de los medicamentos. Bueno, ya que empezamos a hablar del tema que ha generado polémica, este llamado Estado préstamo, esta polémica que levanta uno de los candidatos, donde finalmente el gobierno sale también a defender la reforma, donde la propia candidata tuvo un rol clave en articularlo. Si bien no sale nomás AFP, que podría ser una de las, de las convicciones que pueda tener la propia candidata, ¿cómo ha visto usted que se ha desarrollado esta polémica? Y bueno, finalmente, ¿cómo van a llevar a ustedes finalmente, si es que llegan al Palacio de la Moneda, la implementación de esta reforma? Sí, primero hay una valoración transversal de lo que significa el cumplimiento del compromiso de tener una reforma previsional que permita el aumento de las pensiones, que partió este 1 de septiembre con el aumento de la PGU para personas mayores de 82 años, y es un reconocimiento transversal que lo hacen incluso otras candidaturas, de un proceso que fue liderado por Janet Jara y que muestra en concreto su capacidad de conducir en una conversación donde, por supuesto, de inicio hay posiciones distintas, pero que busca el resultado, que es mejorar las pensiones de las personas. Y en ese sentido, la propuesta de mal llamada Chao Préstamo de José Antonio Kast lo que hace en realidad es poner una incertidumbre en algo muy sentido, que es el aumento de las pensiones, y el problema adicional es que no le preocupa no contarnos a la ciudadanía cómo lo va a hacer, es decir, cómo aumentan las pensiones desfinanciando ese fondo y cómo impacta en la paz social, concepto que han acuñado también desde sus cercanos de la derecha, hacer retroceder un acuerdo tan importante que costó más de 10 años en ser construido y que tiene un resultado concreto en el aumento de las pensiones. Entonces, respecto a nuestro planteamiento en materia de pensiones, además del compromiso por implementar la reforma previsional, es decir, dar certeza que
en lo que ya las personas saben que va a ser su aumento en pensiones, que es más o menos el 80%, perdón, cerca de 80.000 pesos que podrían recibir desde enero en adelante, lo van a recibir efectivamente, no va a tener pies atrás y además nuestro compromiso tiene que ver con seguir trabajando porque mejoren las pensiones de las personas y que en otros mecanismos, por eso lo pongo en diálogo con las políticas de medicamentos que ayer presentamos, permita abaratar los costos. Camila, cuando tú hablas de seguir mejorando las pensiones, hablas de avanzar más allá incluso de la propia reforma, avanzar a otras ideas propias que puedan venir desde el sector, porque bueno, si es que efectivamente llegan al Palacio de la Moneda, la capacidad de poder establecer otros proyectos, otras iniciativas, está ahí, más allá de lo que nosotros conozcamos programáticamente ahora en campaña. No, aquí voy a ser categórica. Nuestro compromiso programático tiene que ver con implementar el acuerdo de la reforma previsional que supone un aumento progresivo de las pensiones que parte en enero y que luego sigue aumentando progresivamente. Y ahí está nuestro compromiso para estos 4 años de gobierno, porque creemos que aquí en esta cancha las certezas son evidentes y claras, y además que no solo porque costó mucho tiempo, sino que además haber poder construido dispositivos para asegurar a las personas concretamente que van a recibir un aumento en las pensiones nos parece lo central y prioritario. Entonces, cuando digo de vamos a consolidar el aumento, tiene que ver con que el diseño de la reforma previsional dispone que en ciertos plazos van ingresando más jubiladas y jubilados y que también los montos se van reajustando porque efectivamente va cambiando el valor del dinero. Entonces, a eso me estoy refiriendo concretamente. Ya, perfecto. Entonces, implementar la reforma es lo que hemos conocido programáticamente en este nuevo programa de gobierno de la candidata, lo que ustedes eventualmente, si llegan en marzo a la Moneda, van a implementar. Quiero seguir avanzando porque también polémica ha generado, hemos estado muy atentos a lo que ocurre en el Parlamento, esto que fue despachado desde la Cámara de Diputados hacia el Senado, la posibilidad de votar en este caso sin multa. Muchos responsabilizan al oficialismo de esto y tengo un par de preguntas asociadas a esto. En primer lugar, ¿quién gana y quién pierde en esta campaña electoral si es que efectivamente no hay, se llegara a aprobar sin multa? Y por otro lado, ¿esto no se asemeja entonces un poco al voto voluntario si es que no hay una condición para ir a votar? Bueno, no quiero hablar especulando, queremos ver cómo termina saliendo la discusión del Congreso en particular respecto al voto. También no es el mejor timing, uno podría decir, para esta conversación cuando tenemos a puerta en pocos meses una elección presidencial. Ahora, quisiera abordar el fondo de la conversación. Por un lado, tiene que ver con el desafío que tiene nuestro país de llegar a los estándares internacionales en términos de voto y una conversación que no quiero olvidar tiene que ver con el voto de personas extranjeras residentes en el país y que efectivamente en Chile hoy día tenemos un estándar bastante bajo que puede afectar la soberanía nacional y en ese sentido creemos que es una materia que hay que abordar con urgencia, pero insisto, estamos a 3 meses de una elección presidencial y la certeza es clave. El CERVEL ya ha hecho también una publicación del padrón y a reglas claras, procesos claros también. Entonces, si bien nos parecen conversaciones súper necesarias y urgentes, también queremos respetar el dar certeza sobre cómo va a ser el proceso electoral. Y respecto del voto voluntario, el voto obligatorio, creemos que el país ha transitado efectivamente con bastante tranquilidad y también con bastante participación ciudadana hacia la instalación del voto obligatorio y nos parece que cambiar las reglas muy encima efectivamente afecta a la certeza que es muy vital para la paz social. Ya, por lo tanto, entiendo que usted no está de acuerdo con que esta discusión se dé en este momento, entendiendo que la discusión siempre es sana, sino más bien no es la oportunidad, porque estamos justo en este momento, como se llama, el momento caliente de las elecciones. Pero ahora bien, la Cámara de Diputados despachó el proyecto, está en el Senado, y desde su punto de vista, más allá, ¿cierto?, en específico, si es que se aprobara así, ¿usted cree que esto es como volver al voto voluntario? ¿Y quién ganaría? ¿Ganarían solo los partidos tradicionales? ¿Quién sacaría una cuenta alegre? Mira, Si es que no hay a ver, sanción. primero las formas de hacer cumplir el voto en distintos países tiene distintos mecanismos. Uno son las multas, otra tiene que ver con educación ciudadana que moviliza a propósito de que es un deber cívico votar, que las personas voten más allá de que tenga o no una presión por una multa o una sanción. Entonces, no necesariamente el que no tenga la multa en este momento le quita la obligatoriedad. Yo creo que
un escenario de tal magnitud significaría un compromiso también de todos los sectores políticos y los actores institucionales por promover la participación Mm. activamente, porque la historia reciente nos muestra que cuando hay una población muy importante que está fuera de las decisiones políticas, va generando tensiones y hay problemáticas que no se ponen sobre la mesa y por tanto se van acumulando constantemente. Entonces, creemos que en ese escenario hay que hacer un llamado activo a todos los participantes, tanto candidaturas presidenciales como actorías institucionales, por promover la participación activa. En la última elección estamos hablando de participaciones electorales de más del 83% de las y los votantes del país. Creemos que es una tendencia que hay que mantener porque le hace bien a la democracia que tenemos en el país. Y respecto de quienes podrían verse beneficiados o beneficiadas, no quiero especular. Me parece que todos los que se ven afectados en realidad con una baja participación es al final toda la democracia, porque si no, esos planteamientos se expresan por otros lugares, quedan situadas en las redes sociales, quedan en malestares que se van incubando. Entonces, parece que aquí hay que estimular y que los beneficiados de alta participación es toda la democracia y no una candidatura en particular. Claro, en este caso, sin ser muy ingenuos, todos quisiéramos avanzar en la educación cívica y que la participación sea una responsabilidad ciudadana, pero de sobra sabemos que hay un hastío con la clase política por parte de la ciudadanía, y hemos visto también en varias elecciones que cuando no hay una sanción de por medio y una obligatoriedad asociada a la sanción, la verdad es que la participación baja significativamente también, y que es un ingrediente que se tiene que considerar, me imagino, en esta discusión que sea en el Parlamento, ¿no? Por eso va a ser desafiante Mm. en el caso de que efectivamente se retire la multa. Va a ser un desafío institucional de magnitudes también hacer una convocatoria activa porque las personas participen, y eso obliga a generar una conversación de qué está en juego en una elección presidencial y por qué es importante que de todas maneras las personas participen de la elección. Camila, ¿de aprobarse o no? O sea, bueno, entiendo que hay premura en esta elección que está a la vuelta de la esquina. ¿Tú postergarías esta discusión para la siguiente elección, entendiendo que no se alcanza a hacer educación cívica en tan corto tiempo y que finalmente se está llevando una discusión en torno a un voto cuando todavía quienes vamos a ir a votar no tenemos la certeza si es que va a haber multa o no, a 2 meses de la elección? Desde el comando no nos corresponde tomar ahí una posición de un proceso legislativo donde los representantes ciudadanos están discutiendo. Sí nos parece que es una materia que se tiene que regular. En los debates parlamentarios uno puede fijar los plazos de implementación de ciertos cambios, entonces me parece que en tanto existan instancias de debate en la Cámara y en el Senado, hay que ver cómo sigue avanzando la discusión, y más bien el llamado de ofrecer certezas lo antes posible sobre las reglas que va a tener la elección de noviembre, y invitar efectivamente a la participación más amplia de la ciudadanía. Camila, respecto a la candidatura, por acá Bárbara Figueroa aseguró en algún momento que la candidatura de Janet Jara no puede ser la continuidad del gobierno. Bueno, conversas tú, ¿qué opinión también tienes respecto a lo mismo? Y por qué también en este caso busca Bárbara alejarse del gobierno, donde sabemos la propia candidata fue ministra, hablábamos de la reforma de pensiones, tuvo un rol clave también, indican que el objetivo es implementarla de la forma en la cual salió eso, ¿no es continuidad también? A ver, nuestra misma candidata está hablando de un nuevo ciclo a propósito del paraguas conceptual de un buen gobierno. ¿Qué significa eso? Tomar en consideración que vivimos en el país un proceso de tensiones sociales, también un proceso de intento de construcción constitucional que no derivó en un cambio constitucional, y también todo un proceso de estabilización económica y social tras esos fenómenos sociales, pero también los impactos de la pandemia, que es lo que principalmente le tocó impulsar al gobierno actual. Y en ese sentido hemos planteado, y lo ha planteado Janet Jara, que los próximos 4 años y lo que viene para el país tiene que ser un nuevo ciclo donde, tras todo ese proceso convulso y los desafíos de normalización, estemos hablando de cómo avanzar en mejoras concretas para la vida de las chilenas y los chilenos del país. Ella, a partir de la gira que está realizando por todo Chile, ha ido levantando preocupaciones ciudadanas. Por eso hicimos los anuncios desde regiones vinculados con el acceso a medicamentos, remedios ya y remedios para tu bolsillo, y hemos reafirmado el compromiso con los 750.000 pesos como una meta en el aumento de las remuneraciones de las personas. Entonces,
no significa no valorar los avances que ha tenido el Estado significativamente en materias como pensiones, de la cual Janet Jara es protagonista con su experiencia y liderazgo en conseguir acuerdos para logros concretos, pero se trata de avanzar también como país y hay materias donde efectivamente hoy día estamos al debe y que las personas lo expresan día a día en cada encuentro, en cada reunión que tiene nuestra candidata en regiones, por ejemplo, en materia de salud, Sí, por eso es uno de nuestros focos de avance programático y en materia de seguridad, porque en materia de seguridad, si bien se ha avanzado con mayores recursos, hoy día la percepción ciudadana es clara Camila. y además vemos constantemente las situaciones de alza de violencia respecto al crimen organizado. Entonces son materias en las cuales uno no puede decir basta con seguir haciendo lo mismo y se necesita profundizar y también tomar nuevas medidas. ¿Toman distancia con el gobierno en todas estas materias que tú mencionas porque efectivamente no están alineados con lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo, en materia de seguridad, o también tiene que ver con alguna estrategia electoral de tomar distancia con el gobierno por la situación electoral la cual estamos viviendo? Mira, tiene que ver con una constatación de la realidad. Hay problemas y materias que efectivamente no están resueltas y requieren un ¿Y el impulso gobierno distinto. no las está abordando bien? Disculpa, Y el tenemos gobierno como no un la... delay Sí, de audio. tranquila. ¿Y el gobierno no las está abordando de la manera que ustedes esperarían que las aborde? O sea, en materia de salud evidentemente hay deficiencia sustantiva y creemos que hay que avanzar en mayor eficiencia del gasto, en la organización en materia de salud y también en la percepción ciudadana sobre el trato sobre la salud pública. Hay cosas significativas como copago cero, pero hay muchas otras materias que siguen pendientes y que son importantes de volver a poner en la centralidad de la conversación ciudadana. Y en este caso, entonces, la cartera que lidera Jimena Aguilera no está no está resolviendo estos puntos que ustedes dicen de la manera que lo harían ustedes. Miran, a mí no me corresponde hacer un juicio sobre el trabajo de las y los ministros del gobierno actual, más bien decir que en el desafío programático que estamos construyendo y que lo ha ido anunciando nuestra candidata, está poner foco y centralidad en un impulso en materia de salud para resolver los problemas que hoy día tenemos. Entonces, ahí va a estar nuestra concentración, que queremos volver a replantearlo de remedios ya, remedio a tu bolsillo, pero también un conjunto de otras medidas que abordan materias tan importantes como ser transparente en los tiempos de espera respecto a las atenciones de especialidad o las operaciones, pero también incorporar nuevas formas de buen trato en el servicio de la salud, por ejemplo, con mamografía sin dolor, dado que es una materia muy importante para la prevención del cáncer y creemos que con buena gestión y también poniendo los focos en los recursos, uno puede masificar esas tecnologías en la atención pública para que una cuestión que es tan básica en el siglo XXI, que es poder acceder a salud sin dolor, permita avanzar en mayor prevención y también tenemos medidas que buscan democratizar el acceso a la salud en materia bucal. Nosotros sabemos que hoy día un punto de desigualdad inicial es si tú puedes o no costear tratamientos de ortodoncia, estamos hablando de frenillo en la forma más tradicional y concreta y pusimos un conjunto de medidas que permitan acceder a todas las personas con bono PAVI y también con centros móviles para tener ese tipo de tratamiento. Entonces nuestro foco está más que concentrarnos en una evaluación de lo que ha hecho el gobierno, pesquisar que en la realidad tenemos desafíos en materia de salud que van a estar al centro de nuestras prioridades programáticas. Camila, ¿a ustedes les parece que financieramente este gobierno ha sido responsable fiscalmente? Insisto, no voy a hacer declaraciones respecto al gobierno actual. En el programa que estamos construyendo afirmamos la necesidad de un gasto audaz en materias como esta con responsabilidad fiscal. Nuestro encargado económico, tanto Nicolás Gómez como Osvaldo Rosales, han señalado activamente que estamos proponiendo unos lineamientos programáticos cuyo financiamiento del Estado es del orden de 1 punto del PIB y que permite efectivamente avanzar en estabilidad y mantener la ruta de estabilización económica en materia fiscal, y ahí hacemos un contrapunto muy claro con las propuestas que hay del candidato José Antonio Kast, donde se promueve una disminución radical en el gasto público del orden de los 6.000 millones de dólares, cuando materias tan sentidas como la PGU, la gratuidad, tienen que ver con unos montos muy similares. Entonces queda la duda de cómo tú limita ese gasto y qué es lo que está afectando concretamente al limitar ese gasto. Entonces nosotros estamos planteando un programa que es responsable fiscalmente y que pone los recursos en las prioridades como en materia de salud y seguridad. ¿Y qué les parece que Fernando Carmona en este caso insista en las críticas, en este caso hacia Mario Marcel?
Me parece que esa es una opinión personal de Fernando Carmona y lo que hemos sostenido activamente desde el equipo económico de la campaña es que nuestro trabajo y nuestra prioridad está en construir un programa que sea responsable con las arcas fiscales, porque eso es lo que permite que las personas perciban, a propósito de la centralidad en salud o pensiones, que les llega a su bolsillo, que les llega para completar su fin de mes sin tanto endeudamiento, y ahí hay que hacer una convergencia interesante, y lo otro son opiniones personales y nosotros estamos trabajando con ese principio en términos de financiar nuestro programa. ¿Y qué esperas ya, Camila, para finalizar? ¿Qué esperas para las semanas que vienen? Se pone cada vez más intenso, tú sabes que sube el calor de la conversación, se buscan las diferencias y finalmente lo que hay que siempre cuidar es la cohesión social de un país que tiene que seguir junto, más allá de quien llegue al Palacio de la Moneda. Por supuesto, nuestro llamado y nuestra invitación es a trabajar en un debate presidencial y en un despliegue de campañas que permita con transparencia poner las propuestas sobre la mesa, ofrecer certezas y también desplegarse en el uno a uno. Por eso nuestra candidata Janet Jara está en la tercera semana de su gira nacional realizando una actividad que de hecho se llama Soluciones para Chile, donde estamos escuchando los planteamientos, y además quiero invitarles a revisar la página Janet Jara, donde pueden encontrar un mapa donde están todos los informes con las palabras concretas que han dicho las personas sobre sus preocupaciones locales, pero también la respuesta a la pregunta de qué harían si fueran presidente o presidenta de Chile por un día, qué solución urgente implementarían, y desde ahí se están basando nuestras urgencias para la construcción programática, así que quiero hacer esa invitación a revisar las propuestas, a escrutar también democráticamente lo que proponen las y los otros, porque es responsable que las personas sepan cómo vamos a hacer lo que estamos comprometiendo, porque eso permite generar confianza también y volver a darle valor a la política, que es parte esencial del debate presidencial. Bien, pues Camila Miranda, coordinadora de contenidos del comando de Janet Jara, en conversación con CNN Chile Radio. Muchísimas gracias por este contacto, que tengas un buen día. A ti, muy buenos días. Bien, pues si para ustedes los datos prácticos y los datos útiles, 8,7 grados marcan los termómetros a esta hora, aquí al menos en la región metropolitana. Y hay 79% de humedad ambiental, imagínense. Aquí al menos en la región metropolitana, imagen que estamos viendo de centros neurálgicos acá de la capital, día nublado, pero va a tender la nubosidad parcial y ya mañana va a salir el sol, porque eso estamos esperando al menos muchos veranistas, que llegue esta y se instale la primavera, al menos en este mes de septiembre. Son las 9 de la mañana con 31 minutos, vamos a hacer una pausa muy breve. No se vayan porque volvemos de inmediato con más noticias. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Una buena noticia para Chile. Suben las pensiones. Está presentando CNN